El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la drogadicción. Antes que nada, permítame presentar. Yo soy el doctor Jorge Eduardo Flores Guerrero. Soy médico cirujano y partero por parte del Instituto Politécnico Nacional y actualmente también laboro para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, así como para el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México. Y bueno, vamos a entrar en materia. Antes que nada, tenemos el siguiente cuestionamiento. ¿Qué es la drogadicción? Y para ello vamos a hacer algunas definiciones. La primera de ellas es la que proviene de la Organización Mundial de la Salud, en la que define a la drogadicción como el consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas hasta el punto de que el consumidor se intoxica periódicamente o de forma continua y muestra un deseo compulsivo de consumir la sustancia preferida, teniendo una dificultad enorme para interrumpir voluntariamente o modificar la sustancia y se muestra decidido a obtener la sustancia por cualquier medio. Entonces, la drogadicción también la podemos definir de la siguiente manera. La drogadicción, también llamada drogadependencia o también dependencia a sustancias psicoactivas, es la necesidad que tiene una persona por consumir bebidas con contenido alcohólico u otras clases de drogas como marihuana, cocaína, inhalantes, tranquilizantes y alucinógenos. Se trata entonces de una necesidad más de tipo psicológica que física. Debemos de entender que la drogadicción es una enfermedad primaria porque va a ser independiente de cualquier tipo de enfermedad que nuestro paciente pueda llegar a tener. Es progresiva porque va a evolucionar en el consumo de la dosis que el paciente necesite para sentirse bien y va a ser finalmente mortal. Al paciente la mayoría de las veces lo puede llegar a conducir a la muerte. Y vamos a hacer también la definición de dependencia. Para ella vamos a tener dos. De acuerdo al diccionario tradicional, este es el estado de necesitar o depender de algo o de alguien, ya sea como apoyo para funcionar o sobrevivir. Aplicando al alcohol y otras drogas, el término implica una necesidad de consumir dosis repetidas de la droga para encontrarse bien o para no sentirse mal. Sin embargo, tenemos una definición que es un poco más propia. Esta proviene del DSM-3R, que obviamente lo usamos más en el área de psiquiatría, y que define a la dependencia como un grupo de síntomas cognitivos, fisiológicos y del comportamiento que indican que una persona presenta un deterioro del control sobre el consumo de la sustancia psicoactiva y que sigue consumiéndola a pesar de las consecuencias adversas y de tener obviamente bien establecido que el consumo le va a hacer daño a ese paciente. Entonces también el uso de drogas tradicionales como la heroína y la cocaína parece estar disminuyendo en algunas partes del mundo. El abuso de medicamentos recetados y de nuevas sustancias psicoactivas es el que está subiendo actualmente. Generalmente el uso de opiáceos se ha mantenido estable en alrededor del 0.4% de las personas de 15 a 64 años de edad. También nuevos datos informan que la prevalencia de personas que se inyectan drogas y viven con el virus de la inmunodeficiencia humana en 2011 fue menor que la estimación esperada, de 14 millones de personas de entre 15 y 64 años de edad. Veamos ahora cómo estamos en México. Los estudios epidemiológicos han mostrado que este fenómeno se presenta más en adolescentes de cualquier estrato social y de todas las regiones del país, observando además un aumento en el uso de las drogas en la mujer, tanto legales como ilegales, y con una edad de inicio promedio para mujeres de 20 años y para hombres de 18 años. Entonces desde aquí vemos una diferencia entre la edad de inicio. Los hombres son más tendientes al uso de las drogas y por ello su edad de inicio es menor. La marihuana sigue siendo la droga de mayor consumo y representa el 80% del consumo total de drogas. La cocaína sigue apareciendo en segundo lugar, con un usuario de cocaína por cada 2.4 usuarios de marihuana. Vamos a ver un poquito de estadísticas.
Esta tabla la encontramos en las encuestas nacionales de adicciones de 1988, 98, 2002, 2008 y 2011. En ella podemos observar que la marihuana sigue siendo, del total de drogas que se utilizan, la primera causa. Para el 2011 con un porcentaje de 1.4, seguida de la cocaína, después los alucinógenos y como cuarto lugar los inhalables. En los hombres continúa apareciendo la marihuana de forma primordial en primer lugar, aquí lo podemos observar, después la cocaína, seguidos por los alucinógenos y los inhalables. Prácticamente vemos que es igual tanto en la población total como en la población de hombres y en la población de mujeres. Lo único que varía es la proporción en el porcentaje, que en forma total es del 1.4, para hombres es del 2.5 y para la mujer del 0.3. Como vemos, también la cifra en proporción en el porcentaje es menor en cuestión de las mujeres con respecto a los hombres. Tenemos igual esta nueva tabla que encontramos también en las encuestas nacionales de adicciones. Y bueno, tendremos las tendencias de regionales de la dependencia a drogas en población total de personas de 12 a 65 años. Aquí es sin importar el sexo y encontramos que la región norte es la que tiene una mayor cantidad en cuestión de porcentaje en el consumo de las drogas, seguida básicamente por la región centro, pero de forma muy similar a la región prácticamente sur. En cuestión de hombres y de mujeres, bueno, los hombres en la región norte igual tenemos que son el principal usuario que las consume, de hasta 1.9% en la encuesta que se utilizó para el 2011, y en las mujeres del 0.2. Sin embargo, también observamos aquí que en cuestión de las mujeres se ha mantenido estable prácticamente tanto en la región norte, centro y sur, con un porcentaje muy similar, y que además, a pesar de los años desde el 2002-2008, se ha mantenido prácticamente esta tendencia de forma muy similar. Incluso ha aparecido una tendencia a la baja en cuestión del consumo de mujeres en la región norte. Veamos otra gráfica. Esta misma gráfica es la comparación internacional sobre el uso de marihuana alguna vez en la vida en la población general. Y bueno, encontramos a México en esta parte con un porcentaje de 4.7 en comparación a otros países como lo que sería Estados Unidos, en donde tiene un porcentaje en su población del 32.9%, seguido por Dinamarca, Australia, Canadá, Gran Bretaña, Chile, Francia, Alemania, España, Suecia, Bélgica, Colombia, Finlandia y México finalmente. La siguiente gráfica representa lo que sería el uso de la cocaína alguna vez en la vida en la población general, y también observamos que México está dentro de los países que tienen menor consumo y que el principal consumidor pues lo sigue siendo Estados Unidos, seguido de Canadá, España, Australia, Chile, Alemania, Dinamarca, Gran Bretaña, Colombia y bueno, finalmente México. Aquí vamos a hablar un poco ahora de la marihuana. En esta imagen les presento lo que sería la hoja tradicional de lo que sería la marihuana, la cannabis sativa, que es su nombre científico. Y bueno, esta la utilizan de tres formas. Con el uso de la hierba, usan la resina y utilizan el aceite. La hierba, que es del cannabis sativa, está formada por hojas secas y flores y la utilizan en forma de hierba, mota o cigarros conocidos como churros. La resina es la secreción prensada de la planta y es conocida como hachís y también la utilizan como droga. Y finalmente el aceite del cannabis, que es una mezcla resultante de la destilación o la extracción de los ingredientes activos de la planta. Y bueno, en la imagen podemos observar el famoso churro. ¿Cómo actúa en nuestro cuerpo? Bueno, el principal ingrediente es el delta 9 tetrahidrocannabinol, abreviado THC, el cual es su principal componente activo. Sin embargo, en estudios que se han realizado, se han encontrado por lo menos más de 489 componentes que son también de tipo cannabinoide, aunque 70 son los principales.
El THC produce un estímulo a los receptores en la superficie de las neuronas para producir sus efectos psicoactivos al originar la secreción de dopamina. Y este ingrediente puede encontrarse durante semanas o aún después de una sola administración. De acuerdo a sus efectos a nivel del sistema nervioso central, la marihuana se clasifica como un depresor. Y bueno, vamos a tener algunos efectos agudos y crónicos del consumo de marihuana que podemos encontrar. Dentro de los agudos que están presentes durante la inhalación, podemos encontrar lo que se llama el deterioro de la memoria a corto plazo, lo que sería la disminución de la atención, el juicio y otras funciones cognitivas, la disminución de la coordinación y el equilibrio, el aumento del ritmo cardíaco y episodios psicóticos, así como el aumento del riesgo de accidentes automovilísticos al conducir bajo el efecto de la sustancia. También tenemos efectos persistentes, que son los que duran más que la intoxicación pero no siempre son permanentes, y está principalmente la disminución de la memoria y las habilidades del aprendizaje. También podemos encontrar en un gran número de personas lo que sería la disminución en el sueño. Y finalmente los efectos crónicos. Estos efectos son acumulativos con el uso crónico de la sustancia y bueno, forman lo que se llama la adicción, el aumento del riesgo de tos crónica producido por la bronquitis aguda y crónica, un aumento muy significativo en la posibilidad de padecer cáncer broncogénico y la aparición de arritmias. También tenemos un aumento del riesgo de esquizofrenia en personas susceptibles y la presencia de un aumento en el riesgo de ansiedad, depresión y síndrome amotivacional. Entonces tenemos algunas manifestaciones clínicas que dependen de la dosis, así como de la frecuencia del uso y de la personalidad del usuario. Puede incrementar la percepción visual y auditiva, asimismo puede presentar desorientación, despersonalización, paranoia y probables alucinaciones y delirios graves, incluso acelerar la aparición de enfermedades psicóticas, como estábamos viendo en el cuadro. Se relaciona con estados de ansiedad, psicosis y depresión. Puede además asociarse a pérdida de memoria e impotencia sexual. Puede producir lo que decíamos en el cuadro, el síndrome amotivacional, que está caracterizado por la abulia, la apatía, la pasividad o irritabilidad, la dificultad en mantener la atención y la fatiga. ¿Cuál es el tratamiento de las personas con problemas de drogadicción por marihuana? El tratamiento y los cuidados de cuadros de intoxicación aguda serán generalmente de tipo solamente sintomático. Esto es generalmente para prevenir una lesión, tranquilizar a quienes tengan reacciones de pánico debido a la droga, y se pueden administrar sedantes llamados benzodiazepinas como el diazepam o lorazepam, y generalmente la rehabilitación del paciente. Para el problema de la drogadicción por marihuana no existe aún un tratamiento específico. De ahí la importancia de prevenir. Vamos a hablar ahora de la cocaína. La cocaína proviene de lo que sería la planta del género Erythoxylum, originaria de América del Sur, principalmente del Perú y de Bolivia. Se consume en dos formas: la sal del clorhidrato, conocida popularmente como coca, nieve, dama blanca, talco, que se consume inhalada o inyectada, y los cristales de cocaína o base, conocida como crack, que no son solubles en agua, y estos son los que se fuman. Vamos a hablar ahora un poco del mecanismo de acción de la cocaína. Primero tenemos que saber que el componente activo es el éster metílico de benzoilecnoconina y que la cocaína se asocia a una fuerte sensación de euforia provocada por el incremento excesivo de dopamina en las sinapsis cerebrales ocasionada por la inhibición de la recaptura del neurotransmisor que se libera en el espacio sináptico de serotonina, norepinefrina y dopamina. Y bueno, aquí en la imagen vamos a observar que las vesículas que se han liberado de dopamina al espacio extracelular, esta se va a quedar nadando libre en el espacio porque hay un bloqueamiento del transportador de dopamina a la recaptura de ese neurotransmisor a la dendrita de la neurona, provocando que la dopamina se encuentre mayor tiempo en el espacio extracelular y que pueda unirse a los receptores de dopamina de las células de órgano blanco.
incrementando y llevando de esta forma sus efectos clínicos. ¿Cuál es la permanencia en el organismo? La cocaína es un estimulante del sistema nervioso central, es un supresor del apetito y es un anestésico tópico. Su duración en el organismo en pacientes con uso moderado puede ser de hasta 72 horas y en pacientes con uso intenso puede ser de hasta 2 a 4 meses. Existe un síndrome de abstinencia que va a estar caracterizado generalmente por 3 fases. Estas son el crash, en donde hay intensa depresión, agitación, ansiedad, sueño, hipofagia o disminución en el consumo de alimentos y el sueño agitado durante 3 a 4 noches. La siguiente es lo que se conoce como abstinencia, en donde va a haber anergia, anedonia, intensa necesidad de tomar la droga, mejora entre 16 y 18 semanas si el paciente ha dejado de consumir la droga o no está expuesto a esta. Y bueno, existe una tercera fase que es la que se llama extinción, en donde existe convulsiones, arritmia cardíaca, temblores, irritabilidad, alucinaciones, palpitaciones, hipertensión, sudoración e hiperreflexia, y que se asocia más con una posibilidad de poder fallecer. ¿Cuáles son los efectos de la cocaína? La cocaína aumenta entonces el riesgo de sufrir trombosis, derrame cerebral e infarto del miocardio, acelera la aterosclerosis y provoca paranoia transitoria en la mayoría de los adictos. El uso continuo mediante la aspiración nasal de la cocaína, que se denomina espinar, puede producir congestión nasal, ulceración de la membrana mucosa, hasta incluso la perforación del tabique nasal. Si bien la cocaína produce mayor excitación sexual, también puede provocar impotencia sexual o disfunción eréctil. La cocaína puede producir complicaciones cardiovasculares en las arterias del corazón y vasculatura periférica. En la siguiente imagen vamos a observar lo que se llama el tabique nasal perforado. Si podemos observar, bueno, aquí vemos lo que sería un cotonete que ha atravesado lo que sería la membrana del tabique nasal y bueno, puede atravesar este cotonete fácilmente de una fosa nasal a otra y la podemos observar a simple vista. Esta, créanme, es una imagen muy suave porque existe una destrucción que puede ser tal del tabique nasal que realmente puede ser angustiante. Y bueno, vamos a ver la acción farmacológica. Es una amina simpático-mimética indirecta de tipo 1. Produce anestesia local por bloqueo del impulso nervioso. Produce un estímulo del sistema nervioso central. Produce anorexia e inhibición del sueño por acción sobre el hipotálamo. Y bueno, como consecuencia de estos mecanismos de acción, puede producir la vasoconstricción periférica, taquicardia, incremento de la contractilidad cardíaca, hipertensión, migrasis, temblor y sudoración. Puede producir incremento de la temperatura por incremento de la actividad física, vasoconstricción y alteración directa del hipotálamo. Y puede producir un estímulo potente del sistema nervioso central por acción dopaminérgica. Bueno, los efectos del consumo de la cocaína. Dentro de ellos vamos a tener los efectos a corto plazo en poca cantidad y los efectos a corto plazo que se presentan con un mayor número de frecuencia. En poca cantidad podemos encontrar problemas de tipo cardiovascular como hipertensión, arritmias cardíacas, infartos de miocardio, ruptura de la aorta, problemas pulmonares, principalmente neumotórax, trombosis pulmonar, reacción de hipersensibilidad pulmonar, pérdida del olfato y problemas en el embarazo, principalmente abortos espontáneos, muerte fetal, prematuridad e infartos placentarios, así como complicaciones renales, generalmente la insuficiencia renal. Y dentro de los efectos a corto plazo, pero que se presentan en mayor cantidad, está la gangrena intestinal, complicaciones otorrinolaringólogas como lo que sería el consumo esfinado que produce la rinitis crónica hasta producir erosiones o perforaciones del tabique nasal, como vimos en la imagen anterior, problemas psiquiátricos, depresión, ansiedad, paranoias, conductas violentas, psicosis, pérdida del sentido de la realidad, alucinaciones auditivas. También podemos tener reacciones alérgicas en piel, como sería por la cocaína inyectada, e infecciones por la vía del consumo, que sería hepatitis B y SIDA. De aquí vamos a saltar ahora a lo que se llaman los estimulantes de tipo anfetamínico. Dentro de ella encontramos principalmente estas tabletas que son las llamadas Sky o Cielo. Y bueno, vamos a entrar un poquito más a detalle. Las metanfetaminas se encuentran dentro de los estimulantes de tipo anfetamínico más consumidos en la actualidad. Su elaboración proviene de algunos descongestionantes nasales como lo que es la pseudoefedrina
que bueno, actualmente en México ya se encuentra fuera de cuadro. Y después de la marihuana, las anfetaminas se encuentran prácticamente en segundo lugar dentro de las drogas que más se consumen en todo el mundo. Aunque ya vimos en lo que fue las gráficas que la principal droga actualmente es la marihuana, seguida de lo que sería la cocaína, y después como drogas del tipo metanfetamina podríamos encontrar. Y bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción? Si ponemos atención o hemos puesto atención, prácticamente el mecanismo de acción es muy similar en la mayoría de las drogas. El componente activo en este caso es el N-metil-1-fenilpropan-2-amina. Y bueno, su principal mecanismo de acción es por la liberación de dopamina nuevamente en el espacio intersináptico de las vías del sistema de recompensa cerebral, lo que se va a traducir en la percepción de estímulos placenteros y una conducta de refuerzo que lleva a la repetición en su consumo. El 50% de la sustancia se elimina del cuerpo en las primeras 12 horas. Y bueno, la clasificación actualmente por la Cámara Nacional contra las Adicciones indica que la metanfetamina está clasificada dentro del grupo 2, que corresponde a las sustancias que tienen algún valor terapéutico, pero constituye un problema grave para la salud pública. Así como el resto de los estimulantes de tipo anfetamínico están catalogados como estimulantes mayores con base en su efecto en el sistema nervioso central. Vamos a hablar ahora un poco de lo que serían los efectos del consumo por las metanfetaminas. Bueno, esto lo vamos a dividir en consecuencias por bajas dosis y consecuencias por el consumo en altas dosis. La primera, vamos a encontrar sudoración, intoxicación, palpitación, dolor torácico, de cabeza, sensación de calor y frío, reducción del apetito, incremento de la presión arterial, euforia, incremento del estado de alerta, reducción de la fatiga, verborrea e incremento del desempeño físico. Sin embargo, cuando el paciente las usa en grandes dosis, va a haber, aparte de una sobredosis, intoxicación, incremento en la presión arterial, convulsiones, náuseas, vómito, y puede encontrarse también hemorragia cerebral y muerte. Las consecuencias físicas del consumo a corto plazo, principalmente la intoxicación, la deshidratación, problemas cardiovasculares, sobredosis, hipertermia, convulsiones, incremento del apetito, pérdida de peso, problemas en piel y dientes, trastornos del sueño, sensación de ser invencible cuando se está intoxicado, incremento de las conductas de riesgo como sexo sin protección. Y las consecuencias físicas del consumo a largo plazo pues va a ser la dependencia, la adicción, la desnutrición, problemas del sueño, susceptibilidad a enfermedades incluyendo problemas cardiovasculares y potencial para la muerte causado por arritmias, infarto del corazón e infarto cerebral. Ahora vamos a hablar por último de lo que son los inhalantes. Los inhalantes, bueno, los vemos más frecuentemente en nuestro medio, en niños en situación de calle, generalmente, aunque el uso también se puede encontrar en adolescentes y adultos. ¿Qué son los inhalantes? Los inhalantes son sustancias volátiles que producen vapores químicos que se pueden inhalar para provocar efectos psicoactivos o de alteración mental. Y bueno, los vamos a clasificar en disolventes, volátiles, aerosoles, gases y nitritos. Dentro de los primeros, que son los disolventes volátiles, bueno, estos son líquidos que se vaporizan a temperatura ambiente y de uso doméstico e industrial, entre los que podemos encontrar principalmente los diluyentes y removedores de pinturas, como sería el thinner, el líquido para lavado en seco, quitagrasas, gasolinas, pegamentos, correctores líquidos, marcadores con punta de fieltro. Tenemos además entonces los aerosoles, que son rociadores que contienen propulsores y disolventes. Estos incluyen pinturas pulverizadas, atomizadores para desodorantes y fijadores de pelo, aceite vegetal para cocinar. También tenemos los gases, que incluyen anestesia de uso médico como el éter, cloroformo, halotano y el óxido nitroso. De ellos, este último es el de más abuso y se puede encontrar en los dispensadores de crema batida. Otros son los encendedores de gas butano, los tanques de gas propano y los refrigerantes. Por último, los nitritos, que es un tipo de droga que por su composición dilata los vasos sanguíneos y relaja los músculos. Estos son utilizados principalmente para intensificar el placer sexual y a estos se les conoce también como poppers, que son reventadores, o snappers, que se traduciría en crujidores.
Y bueno, aquí vemos una imagen de dichos drogas. Estas se utilizan prácticamente inhalando directamente a la nariz. Y bueno, ya por último, te recordamos que puedes visitar nuestra página de blog, mitutormedico.blogspot.mx, o que también nos puedes seguir en la página de Facebook, facebook.com/mitutormedico. Te estaremos esperando y por favor deja tus comentarios. Gracias, hasta la próxima.